Parece que estamos todos. Ciprián. Bien. Bueno, al pelo. Vamos a poner ese título, ¿lo ven ahí? VAP y BEP. Bueno, VAP significa valores propios, vectores, valores propios, autovalores, eigenvalores, bueno, nosotros vamos a decir en castellano, valores propios, ¿sí? Y BEP significa vectores propios o autovectores, eigenvectores, valores y vectores propios. Diagonalización, el título, evidentemente es un título que es ambicioso porque involucra varias cosas. Si bien el cálculo de los VAP, que es lo que vamos a aprender ahora, es muy fácil, es una pavada, pero todo esto lleva mucho concepto y de cosas que hemos visto en aplicaciones lineales, en base, dimensión, cambio de base, etc. Es decir, tiene mucho de todo conceptualmente. Si bien el cálculo es muy fácil, porque si ustedes me apuran un poquito y me dicen, che, bueno, pero si yo tengo que salir del paso y calcular los valores propios, ¿qué tengo que saber? Y tenés que saber determinantes cuando estoy. Y cuando vean la expresión se van a dar cuenta por qué digo esto. ¿Sí? Tenés que saber resolver un determinante. Bien. Vamos entonces a ver cómo nace un poco la historia esta, ¿sí? Buscando simplificar. Entonces, ¿cómo nace la historia? Se tiene un conjunto vectorial, un espacio vectorial. ¿Sí? Y se hicieron la pregunta y se definen operadores lineales. Recuerden que yo ya había dicho esto, lo vuelvo a repetir por las dudas, que se llamaba operador lineal, aquella aplicación lineal, es decir, que verificaba la linealidad de un espacio en sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, de R2 en R3, en R2, R3 en R3, etc. Un espacio en sí mismo. Entonces, supongamos que yo tengo el operador lineal F, que genéricamente aplica de B a B, operador lineal, y tenemos otro operador lineal, cualquiera le llamemos T. Pero en particular, a ese operador T, vamos a tomar el famoso operador identidad, aquel que nosotros vimos, ¿se acuerdan? En los 3 ejemplos que yo di cuando empecé el tema aplicaciones lineales. Y que ese operador identidad era un operador lineal y además habíamos probado que era lineal, sin duda. Y en lugar de eso, vamos a tomar los múltiplos de ese operador, es decir, el operador lambda por i, lo cual se puede hacer porque multiplicar un escalar por un vector, ustedes saben que se puede. Bueno, a este lambda por i se lo llama técnicamente homotecia de razón lambda. Homotecia de razón lambda. Y ustedes preguntarán qué carajo es lambda, un escalar. Entonces vamos a definir otro operador, lambda i, también es un operador lineal, diciendo que lambda pertenece a un campo escalar K, que puede ser real o puede ser complejo. Se pueden estudiar los dos casos, nosotros lo vamos a remitir a la búsqueda de los valores propios en este curso, no quiere decir que no se pueda hacer, vamos a remitirnos a la búsqueda de los valores propios reales, es decir, vamos a dejar los complejos, cuando me da complejo, porque tiene un tratamiento similar, pero con algunas consideraciones que hay que tener previamente y bueno, que nosotros no hemos visto, porque evidentemente no está esto así en el programa. Entonces, cuando hablemos del lambda nuestro, en líneas generales, salvo que yo diga lo contrario, vamos a tomar el lambda sobre el campo de los reales. Pero yo para generalizar, pongo lambda que pertenece acá. ¿Qué es lambda? Un escalar, un número. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Algunos sujetos se hicieron la pregunta, ¿qué vectores B chiquita de B grandote, ¿sí?, tenían la misma imagen tanto por el operador F como por el operador lambda por I?
Tenían la misma imagen. ¿Para qué? Para poner sobre el tapete una aplicación muy simple. Una aplicación muy simple, ya que la aplicación identidad es muy simple, porque la imagen de Carlos es Carlos, la imagen del par 22 es 22, la imagen de la terna 515 es 515, ¿se entiende? Es decir, el dominio igual a la imagen. Entonces, con el objetivo de buscar una aplicación, si se puede, lo más simple posible, entonces hacen esa pregunta. ¿Qué vectores del conjunto B o del espacio vectorial B tienen la misma imagen tanto por F como por lambda por I? O sea que en fórmula lo que plantearon fue ¿sí? ¿Qué vectores tienen la misma imagen, tanto por uno como por el otro? Pero como ambos son aplicaciones lineales, al ser operadores lineales son aplicaciones lineales, entonces esto yo lo puedo escribir así. Ya que por las propiedades de las aplicaciones lineales nosotros dijimos que, si bien no existía como tal, pero se podía analizar, la imagen de una diferencia era la diferencia de las imágenes, ¿se acuerdan? Entonces esto se puede volver a compactar poniendo así. Y llegamos a la respuesta, ¿sí? Es decir, solamente por aplicación de las propiedades de las aplicaciones lineales, yo llego a probar eso que está acá. ¿Y por qué le puse una doble flechita para arriba y para abajo? Porque puedo caminar, porque es una doble implicancia. Esto implica esto y esto implica esto, y a la vez esto implica esto y esto implica esto. Es decir, puedo ir para arriba y para abajo. Eso significa el sí, solo sí, ¿sí? Lo que hace una demostración. O sea que puedo ir para arriba y para abajo y caer en el mismo charquito. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Esta. Tendrán la misma imagen aquellos vectores del vectorial que cumplan esa condición, que las imágenes de ese vector diferencia, operador diferencia, yo creo que si le pongo operador Rodríguez no me lo creen, operador diferencia, ¿sí? Fíjense que tiene por imagen al cero. Y eso me lleva, sin lugar a dudas, al concepto de núcleo. ¿Se acuerdan que núcleo eran los vectores del dominio que tenían por imagen al cero? En este caso, el cero del mismo espacio. ¿Está bien? Entonces eso es núcleo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿qué vectores de B tienen la misma imagen, tanto por F como por lambda por I? Es clarita. Son aquellos vectores que pertenezcan al núcleo del operador de diferencia. ¿Y por qué dice operador de diferencia? Y porque al ser vectores se pueden sumar, se pueden restar. ¿Sí? Entonces, si yo resto operadores lineales, estoy restando dos vectores. O le sumo lo opuesto, estoy restando dos vectores. Entonces la operación se puede hacer. ¿Está bien? O sea, se pueden sumar operadores, se pueden sumar aplicaciones, se pueden sumar matrices de las aplicaciones, etc. Todas las operaciones que yo pueda hacer, se pueden hacer. Y me va a dar por resultado otro de lo mismo. Es decir, si sumo matrices, me da una matriz. Si sumo operadores, me da otro operador. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Y entonces la respuesta es que aquellos vectores chiquita que pertenezcan a B grandota, ¿sí? Y que cumplan la condición de que F de B sea igual a lambda por B, eso es el núcleo. Y como habíamos dicho, el núcleo era ya un subespacio vectorial, ¿se acuerdan? Cuando lo presentamos el tema, yo le hice el primer dibujito, le dije, el núcleo está en el partida, y es, por definición, más que por definición se demuestra, que siempre es un subespacio del dominio, y que la imagen siempre era un subespacio de llegada. Bien, entonces, al decir que es el núcleo del operador de diferencia, estoy diciendo implícitamente que es un subespacio. Ese subespacio queda caracterizado así. Y fíjense ustedes, esta fórmula que aparece acá, qué simple que es. Muy simple, porque me está diciendo que la imagen de Juan es múltiplo veces Juan, lambda veces Juan. ¿Está? ¿Hasta ahí ven la pequeña introducción? Bien. A ese núcleo yo le voy a poner una simbología. Lo voy a llamar, ya después lo voy a definir con bombos y platillos, le voy a llamar B sub lambda. ¿Sí?
B sub lambda. Ese núcleo, que es un subespacio, le voy a llamar B sub lambda. Bien, ahí está la presentación. Ustedes se darán cuenta que este esquema es muy simple, pero claro, para que ese esquema se dé, queda supeditado a la existencia de esos lambda. Ese lambda que aparece ahí, justamente es el famoso valor propio. Ese número que hace que sea múltiplo tal, es el famoso valor propio, y el zángano que está al lado, el B, que vive de lambda, es el vector propio. ¿Se entiende? Lambda es el valor propio, B, en este caso, el vector propio asociado. ¿Está? Bien, o sea que el gran cálculo que nosotros tenemos que hacer, o el gran descubrimiento, es ver si puedo sacar esos lambda. Si puedo calcular esos lambda, como consecuencia, y por añadidura, como decía mi padre, saco los vectores propios. ¿Se entiende? Porque viven de los valores propios. Y ahora le voy a mostrar cómo es que hace eso. ¿Cómo se hace eso? Bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a las definiciones. ¿Sí? Vamos a las definiciones. Entonces arrancamos con la definición de valor propio. Primera definición, entonces. A ver si alcanzan a ver ahí. ¿Lo ven ahí? Primera definición, valor propio. Sean un B barra K, F un operador lineal, lambda, el valor que pertenece a un campo K. Estamos dando la definición de base, del valor propio. ¿Sí? Entonces decimos, lambda es BAP del operador F, sí, solo sí, existe un B, un vector B no nulo, distinto del vector Z, tal que verifique que f de b sea igual a qué. Ahí está. Esa es la definición de valor propio. Pero como dijimos que el vector propio era un zángano, ¿sí? De B, una vez que sabemos el valor propio, vienen las otras dos definiciones. La definición de qué? De subespacio propio. La definición de vector propio. Definición 1, valor propio. Definición 2, subespacio propio. Entonces, vamos a poner. En el medio de la nota vamos a poner si lambda el VAP de F se desprende esta definición para ese lado y si lambda se desprende esa definición. Porque dije son zánganos. Una vez que definí el padre, salen los otros. ¿Está bien? El subespacio propio, entonces, su definición es el subespacio de su lambda, que no era otra cosa que el núcleo que pusimos acá. Es decir, los B que pertenecen a B, tal que verifiquen que f de B sea igual a lambda por B, se llama
su espacio propio asociado a lambda. ¿Entienden la definición? ¿Está? Y todo vector no nulo que pertenece al vectorial B se llama vector propio de F asociado al valor propio lambda. Y ahí están las definiciones. Lo ven en ese cuadrito, le he hecho un resumen así para que lo tengan bien clarito y cuando lo estudien o lo repasen, maten todos los pájaros de un solo tiro. ¿Lo ven bien? Bien, ahí están las definiciones. Entonces, tenemos sin lugar a dudas en esta fórmula una fórmula muy fácil. La imagen de un chancho es múltiplo veces el chancho, lambda veces el chancho. Es decir, que la salida de esa caja negra sería una aplicación, sería una imagen que multiplica al vector. Es decir, que si el lambda fuese 2 y b fuese 3, 1, ¿sí? O sea que me saldría 3, 2, perdón, 6, 2. Entonces quiere decir que sería un vector paralelo. ¿Sí? Múltiplo, podría ser menor, podría ser negativo, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hacer dos observaciones importantes porque siempre meten la pata acá, ¿sí? Y es porque justamente las eminencias a veces de los teóricos se olvidan, porque lo saben estas cosas, pero se olvidan de decir. Vamos a decir esto, vamos a decir esto. Observaciones pongan como título. Bien. Observación 1, primera observación. Ya noten, se los voy a dictar para que les quede bien claro esto y nunca más se olviden. Anoten, un vector propio está asociado a un único valor propio. ¿Está la observación que dice? Sí. Un vector propio está asociado a un único valor propio. Subrayen eso. Algo parecido. ¿Está? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer la demostración de esto por el absurdo. ¿Sí? Vamos a demostrar por el absurdo lo que ustedes acaban de copiar. ¿Por qué por el absurdo? Voy a decir. Sean lambda 1 y lambda 2, va de un mismo operador lineal. Estoy planteando un absurdo, ¿o no? Contrario a lo que ustedes dicen, a lo que escribieron. ¿Se entiende o no?
Bien, entonces yo planteo el reverse para probar lo que ustedes han copiado. Si lambda 1 y lambda 2 son valores propios de f, entonces verifican que f de b es igual a lambda 1 por b y también es igual a lambda 2 por b. ¿Es correcto esto o no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Si lambda 1 y lambda 2 son valores propios del mismo f, entonces verifica eso. Y de acá se desprende que, haciendo un pasaje de término, y acomodando convenientemente, esto queda así. ¿Es correcto o no? Pero, por definición, B tiene que ser distinto de 0, ¿o no? Sí. Entonces, lambda 1 menos lambda 2 tiene que ser igual a 0, no queda otra. Para que la igualdad se cumpla. ¿Está bien o no? Sí, sí. Sí. ¿De dónde se concluye que lambda 1 termina siendo como? ¿Igual a quién? Lambda 2. Por lo tanto, que acabamos de probar. ¿Y un vector propio, cuántos valores propios asociados tiene? Uno solo. Uno Bueno. solo. ¿Entienden o no? Sí, sí. Bien. Por eso dije, vamos a hacer, presten atención a esto. Vamos a hacer la demostración muy fácil. Por eso la saben hacer las eminencias y los teóricos, ya van a ver que se olvidan por ahí de hacerlo porque lo saben. Y probamos esto, ¿sí? Y es importantísimo esto que acabo de decir para entender lo que se viene. Todo vector propio está asociado a un único valor Propio. propio. Segunda observación. Segunda observación. Vuelvan a anotar. Un valor propio lambda, cambiamos la bocha ahora, está asociado a más de un valor, de un vector propio. Dos puntos. A todos los vectores no nulos, a todos los vectores no nulos, pertenecientes a B sub lambda, o sea, el subespacio, el núcleo. ¿Pertenecientes a qué, profe? A B sub lambda, el núcleo. ¿Estamos, muchachos? ¿Quedaron claras las dos observaciones? ¿Está o no? Importantísimo Sí. esto que acabo de decir, ¿eh? Todo vector propio está asociado a un único valor propio, lo probamos. Y la otra lo vamos a mostrar en el ejercicio, ¿sí? Ustedes van a dar cuenta de eso que acabo de decir, que todo lambda está asociado a más de un qué. Vector propio. Bien. ¿Sí? O sea, lo contrario no es cierto. Todo vector propio está asociado a un solo lambda, pero un lambda puede estar asociado a qué? A más de un vector propio, que son todos Más de un los que vector propio. pertenecen al subespacio
propio, o sea, el núcleo del operador de diferencia ese que definí recién. Bien, Alfredo, ahí tenemos las dos observaciones. Bien, vamos entonces a ver cómo se hace el cálculo, pero antes hacemos una consideración. Yo sigo explicando desde el punto de vista de los operadores lineales. Evidentemente, posiblemente les confunda la demostración a los picantes del teórico, porque han tomado como libro base el Lanton, y el Lanton toma otra versión, ¿sí? Que es lo mismo, nada más que se va por otro lado. Yo podría hacer toda la demostración siguiendo, digamos, el concepto de operador lineal, siguiendo con eso, bla, 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 decir que es no inyectivo y bla, 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 yo no sé. Para no meterme en eso, vamos a hacer uso de lo que ya vimos en la clase anterior. ¿Y qué fue lo que vimos en la clase anterior? Que toda aplicación lineal, en particular las aplicaciones que iban de números a números, ¿se acuerdan de R3 a R3, de R5 a R5? Todas las aplicaciones se pueden escribir en forma matricial. ¿Se acuerdan de eso o no? Habíamos concluido eso a través de aquella famosa formulita diciendo que en lugar de trabajar con los vectores, se trabajaba con los vectores de coordenadas, bla, 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 y concluíamos que cualquier aplicación podría escribirse en forma matricial. Bien. Entonces, en base a eso, vamos a plantear la más fácil de todas. ¿Se acuerdan las aplicaciones? Uno de los 3 ejemplos que yo di, que era cuando le daba A, decía A genera una aplicación que es siempre lineal. Y probamos que era lineal, ¿sí? Y entonces decíamos en aquel momento que una aplicación L de la forma kn por 1 hacia kn por 1, su imagen era X, que aplicaba lambda por X, era siempre lineal y se podía escribir como A por X. Es decir, como la multiplicación por una matriz convenida. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, ahí concluimos que L era lineal y que siempre, perdón, que F era lineal y que se podía escribir en forma matricial. Por lo tanto, la conclusión que yo saco como tipo inteligente es que todo lo que ocurra en el operador va a ser representativo de lo que ocurre en su matriz. Y viceversa, todo lo que ocurre en la matriz va a ser representativo de lo que ocurre en el operador. Pero desde el punto de vista práctico, ¿con qué es más fácil laburar? ¿Con los operadores o matricialmente? ¿Con qué estamos más familiarizados nosotros laburando? La matriz. Con matrices. Entonces, en virtud de que toda aplicación se puede escribir en forma matricial, la aplicación f de b igual a lambda por e también es una aplicación que se podrá escribir en forma matricial, ¿o no? Entonces, en función de eso, esta expresión yo podría poner que f de x y llevarla a lo que yo tengo es igual a por x, pero también es igual a lambda por x. Reemplazando ahora la x por la b. El x sería el vector propio. ¿Estamos o no? Por lo tanto, yo puedo tomar esto así, o puedo tomar esto así. ¿Se entiende o no? Porque si Cacho igual a Pedro y Pedro igual a Anacleto, Anacleto y Cacho son iguales. Entonces, empiezo a laburar con la... Y ahora, en lugar de hablar de valores propios de f, voy a traducir el verso y voy a hablar de valores propios de A, de la matriz que los representa. Entonces habrá valores propios de A, valores propios de F, y es lo mismo. ¿Está? Entonces, ¿y cómo sería la definición allá? Y sería lo mismo. ¿Sí? Pero en vez de hablar de, diríamos, sea F un operador lineal, lambda, ¿sí? Si lambda es va de F, en vez de F, de A, entonces decimos que lambda es valor propio. ¿Sí? ¿Sí? Es valor propio y en vez de poner f de b igual a lambda por b, pondría a por b igual a lambda por b. ¿Se entiende o no? La definición es la misma. Porque todo lo que pase
en F pasa en A. ¿Por qué? Porque toda aplicación se puede escribir en forma matricial. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, acá vamos a recordar, y acá recordamos algo. Recordar una pelotudez. Recordar que esto se puede, que esto es lo mismo, ¿o no? ¿Sí, igual o no? Sí, sí. Entonces, ahora, reemplazo así. A por X, y acá voy a poner lambda por Y por X. ¿Se entiende o no? Sí. Porque tengo que darle naturaleza vector, matricial a esto. Entonces, de acá, por las propiedades que hemos visto, yo podría reescribir esto así. ¿Es correcto o no? Sí. Bien. Pero fíjense en ustedes que esto que está acá es un sistema homogéneo. ¿Lo ven o no? Le vamos a poner uno romano. Eso es un sistema homogéneo. En donde la matriz, ¿se acuerdan? El sistema homogéneo sería A por X igual a 0. Nada más que acá la Claro. Sí, matriz sí, sí. es A menos lambda por Y. Bien. Ustedes dicen, pero mira qué cortosagas. Entonces el X, ese, sería el vector propio que estaría en el espacio de soluciones del sistema homogéneo. Cosa que también vimos. ¿Ven que esto tiene mucha teoría de lo anterior o no? Sí. Entonces, eso está clarito, pero guárdale y lo gordo, dirán ustedes. Pero por definición, de vector propio, X o B, tiene que ser distinto del vector nulo, ¿o no? Entonces, el sistema homogéneo 1, si tiene que ser distinto de 0, y los sistemas homogéneos eran siempre compatibles, nunca eran incompatibles, ¿se acuerdan? Y este tiene que ser distinto de 0, entonces quiere decir que el sistema homogéneo 1 tiene o presenta soluciones no triviales. Soluciones no triviales, porque la trivial sería la 0, 0, que es la que no me sirve. ¿De dónde se concluye? Por lo tanto, para que el sistema tenga soluciones no triviales, el determinante de la matriz A menos lambda por I, sin lugar a dudas, tiene que ser igual a ¿qué? A 0. El determinante tiene que ser igual a 0, porque si fuese distinto de 0, la matriz sería inversible. Y si la matriz sería inversible, tendría única solución por Cramer. ¿Y cuál sería la única solución? 0, 0, 0. Lo trivial. Pero esa no me sirve porque por definición yo tengo que buscar los que sean distintos de quién. De 0. Entonces tiene que tener soluciones no triviales, para lo cual su determinante tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende o no? Sí. Y entonces cuando ustedes me apuraron hace un rato, con la mente, me dice, dame rápido cómo se calcula, y yo me estaría a punto de morir y decir, bueno, acuérdense que para sacar los valores propios, muchachos, tienen que saber determinante y me muero. ¿Era cierto o no? Sí. Entonces el cálculo, pero una pelotudez. Tengo que sacar el determinante de esa matriz, ¿o no? Sí. Fíjense en el nombre que tiene, toda una cosa relacionada, ¿no? Se llama ecuación característica.
¿Sí? Porque justamente, si ustedes se fijan en esa ecuación, que es un sistema homogéneo, una ecuación vectorial, en esa ecuación, I es la matriz de identidad. A es la matriz del operador. La vedette es lambda, ¿o no? ¿Qué digo? Que A va a ser un dato, porque es la matriz del operador. Yo para sacar los vales tengo que dar el operador, sino como carajo van a calcular. La matriz de identidad es otro dato, porque será la matriz de orden que corresponda. Si estoy en R3, será la matriz de identidad de 3×3, ¿o no? Y la gran B de esa ecuación característica es ¿quién? Lambda, por eso esto se llama ecuación característica, porque me va a permitir caracterizar lambda, ver qué valor tiene, ¿está o no? Y por ende, si lo puedo sacar al valor de lambda, eureka, sigo girando la pantalla, podré sacar sus zánganos, el vector propio y el qué. Ahí está. Entonces ustedes dicen, quiere decir, gordo, que todo queda supeditado a la existencia o al posible cálculo, o si puedo calcular los lambda. ¿Es así o no? La madre del borrego, como decía mi viejo, ¿sí? Entonces vamos a pipear. ¿Qué pasa? Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo tengo el operador este que va de R2 a R2, tal que la imagen del par X1, X2 sea X1 más 4X2, la primer componente, X1 más X2, la segunda componente. Dato entonces, tengo que dar el dato, más vale. Dado el siguiente operador lineal, hallar sus valores y por ende sus vectores propios. ¿Se entiende la pregunta? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes dicen, bueno, pero vos me dijiste, gordo, que yo lo podía elaborar desde el punto de vista del operador, por la definición, pero también lo podría representar con su matriz. Bueno, es ahí donde entra en escena la que los sabiondos del teórico le llaman matriz estándar, ¿sí? Porque así le llama el libro de Anton Howard, a la famosa matriz estándar, que fue aquella que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Que se armaba con las columnas sucesivas, que eran las imágenes de los versores de la base del dominio. Entonces ustedes dicen, si era la imagen de la base del dominio, yo tengo que reemplazar por la base canónica de R2. ¿Cuál es la base canónica de R2? ¿1, 0? 0, 1. Y 0, 1, ¿se acuerdan o no? Sí. Porque yo reemplace primero acá, por 1, 0. Y luego reemplace por qué? Por 0, 1 en la fórmula, voy a sacar la primera columna de mi matriz, porque acuérdense que iban en columna, la primera columna de mi matriz estándar, como le llama el libro de Anton, que va a ser, sin lugar a dudas, 1, 1. 1. ¿Qué 1-1, profe? Sí, sí. ¿Reemplazáis? Ya entendí. La segunda componente ahora va a ser 4, 1. Y esa es la matriz que verifica que f de x es lo mismo que a por x. ¿Es correcto o no? Entonces dicen, pero mira qué gordo sacas, claro, lo llevó a la forma matricial porque ahora voy a aplicar lo que dice la definición. Voy a hacer
A menos lambda por I. Y A menos lambda por I sería 1, 1, 4, 1. Menos lambda por I. Que en este caso será la matriz identidad de 2 por 2. No le puedo poner la de 3 por 3, sino la podría sumar, ¿o no? Y al operar, esta matriz quedaría 1 menos lambda, 4, 1 y 1 menos lambda. ¿Es correcto eso o no? Entonces, mira qué gordo Saga, me la va llevando, me la va llevando, me la va llevando. Algo parecido a eso, ¿o no? Y entonces ahora saco el determinante de esa matriz. Que tiene que ser igual a qué. 0. Y ahí está yo aplicando la ecuación característica. ¿Entienden lo que estoy haciendo o no? Y ahora resuelvo ese determinante de 2 por 2, que me imagino que saben cómo se resuelve. Resuelvo el determinante de 2 por 2, este por este menos este por este, y me da 1 menos lambda al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Es correcto o no? Sí. Desarrollo el cuadrado del binomio y me queda 1 menos 2 lambda más lambda al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿De dónde acomodando? Y al aplicar la ecuación característica, termino en un polinomio cuyo grado es igual al orden de la matriz A. ¿Lo ven o no? Y si esta era la ecuación característica, adivinen cómo se llama ese polinomio. ¿Polinomio Rodríguez o característico? ¿Cómo se llamará? Característico. Muy bien, ¿entienden? Entonces te dicen, ¿cómo sale el polinomio aquí desarrollando la ecuación característica? Repito, ¿de dónde va a salir? ¿O no? Y se dan cuenta que la única incógnita, ¿quién es? Lambda. Me imagino que saben sacar las raíces de un 2 por 2. Y acá el lambda 1 es tricota y el lambda 2 es menos 1. Y esos son los valores propios. Así de difícil se calculan. ¿Entendieron? Asusta el nombre nada más, pero ven que es una pelotudez calcularlo, ¿sí o no? Pero vieron toda la teoría que tiene para llegar a la ecuación característica. Sí. Bien. Esta teoría que evidentemente ha sido explicada brillantemente por la parte del teórico, ¿sí o no? Obvio. Como tiene que ser. Bien. ¿Han entendido, muchachos, o no? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando ustedes me apuraron al principio y me dijeron, che, gordo, ¿qué tengo que saber para sacar determinante? Para saber los valores propios. ¿Determinante o no? Sí. Y por supuesto, sacar las raíces de un polinomio, que me imagino que el cursillo de ingreso ha sido terrible para ustedes. Y si a esta altura de los acontecimientos no sabemos sacar raíces de un polinomio, bueno, estamos medio jodidos. ¿Sí o no? Sí, sí. Por supuesto que si hubiera sido de 3 por 3, el determinante hubiera sido de 3 por 3. Y el cálculo, por supuesto, a medida que va avanzando, va subiendo, todos sabemos que a medida que va subiendo el orden del determinante, el cálculo se va haciendo un poquito más complicado. Esa será la complicación. Pero el concepto es el mismo, ¿o no? Bien. Listo. Entonces, ahí está. Y usted dice, sí, pero vos me dijiste también. Giro la pantalla, por eso no borró nada. Que si yo definía el papá de los borregos, o la mamá, tenían que salir por añadidura, ¿quién? Los ángulos. Vector propio y valor propio. Bien. Dicen, bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver.
ya calculé los va. Ojo, esos son los únicos pares de valores, únicos valores, que verifican que f de b sea igual a lambda por b. ¿Sí? Cualquier otro valor distinto de 3 y menos 1, por eso es que no siempre se puede llegar a ese esquema tan fácil. F de b igual a lambda por b. Porque imagínense que toda el álgebra lineal se pudiera traducir a f de b igual a lambda por b, sería un cabo de risa. Pero lamentablemente no siempre es así, porque no siempre se encuentran esos valores propios. Particularmente los reales, que es lo que vamos a estudiar nosotros. En este caso son dos valores propios reales. Bueno, fíjense, una vez que tengo esto, como los vectores propios son zánganos asociados a lambda, dice la definición, la misma definición lo dice, entonces yo digo, en el sistema homogéneo, A menos lambda por I, entre paréntesis, X igual a 0, era un sistema homogéneo. Habíamos dicho que el X, los X, eran los vectores pertenecientes al subespacio de soluciones del sistema. Entonces ustedes en un acto total de arrojo, miran esto y dicen, ¿cómo carajo haría para sacar los lambda? Y no me queda otra más que decir que para lambda 1 igual a 3, yo me juegue en un acto de arrojo, como dije recién, y reemplace el lambda por 3, ¿o no? Y cuando reemplace, esta matriz va a quedar menos 2, 4, 1, menos 2. ¿Es correcto o no? Sí. Sáquenle el determinante. Si no da 0, no sigan adelante porque está para el objeto. ¿Está o no? Bien. Entonces, X1, X2 sería un sistema homogéneo así, ¿o no? ¿Bien citis? ¿Matricialmente o no? Bien. Y entonces estaría el A menos lambda por I, X. Entonces vamos a buscar los vectores que están en el espacio de solución. Para lo cual voy a agarrar esta dimensión y la voy a empezar a reducir. Pero como es de dos filas y fácil, voy a cambiar la fila 1 por la 2 y lo que va a pasar en mi proceso de reducción es que una fila se va a anular. ¿Sí o no? Sí. Y entonces voy a concluir que aquí X1 va a ser igual a 2 veces X2. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y por lo tanto la solución general X1, X2 va a ser 2 veces X2, X2, y Rodríguez me decía, acostúmbrense a sacar la letra factor común porque algo significa. Esto de sumar que es numérico, que no es nulo, ¿lo ven? Sí. Ahí están. Asociar a lambda 1 igual a 3. ¿Entendieron cómo es? Sí. Y por lo tanto, el zángano B sub lambda, B sub 3, es el parentángulo formado por ¿qué? Y ahí está el subespacio propio. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ahora lean la segunda observación que el gordo les dice. Léala de vuelta. Dice, ¿qué decía la segunda observación? ¿Un valor propio lambda? ¿Lo ven ahí o no? Sí. ¿Y por qué? Y porque este parentángulo no quiere decir que sea 2, 1. Son todos los que están en el núcleo. Son múltiplos de eso, ¿o no? El 4, 2 también es, ¿o no? Sí. Pero el lambda sigue siendo 3. ¿Entienden? El 1, 1 medio también es. Pero lambda sigue siendo 3. Porque un vector propio está asociado a ¿cuántos lambda?
Uno solo. Pero un lambda puede estar asociado ¿a qué? A muchos. ¿Entienden lo que han copiado o no? Sí. Con idem procediment, ya esto inclusive lo pueden hacer ustedes solos, lo voy a hacer rápido, ahora ahí les mostré cómo hice. Hacemos para lambda 2 igual a menos 1. Volvemos a reemplazar y la matriz ya la matriz me queda a mí igual a qué? A 1 menos 1 queda 2, 4, 1, 2. Sáquenle el determinante de eso. ¿Está o no? Y cuando hagan el proceso de reducción, lo que va a pasar va a ser que al cambiar la fila 2 por la 1 acá, va a pasar eso, ¿o no? Sí. Y van a sacar como conclusión que x1 ahora es igual a menos 2x2. ¿Sí o no? Por lo tanto, la solución x1, x2 va a ser con x2 afuera menos 2, 1. ¿Es correcto eso o no? ¿Sí? Con este que es el b asociado a lambda 2 igual a menos 1, y por ende, el subespacio propio va a ser el parentángulo menos 2, 1. Y colorín colorado, terminó el ejercicio. ¿Se convencieron entonces que la gran vedette del cálculo es lambda? Si tengo lambda, por añadidura, como decía mi padre, salen los zánganos. ¿Está o no? Así de difícil van a calcular de ahora y en adelante todos los ejercicios en donde a ustedes les pidan calcular los VAP o los VEP. Es siempre lo mismo. ¿Está? El gran secreto para el cálculo es entender la ecuación característica. Entendida la ecuación característica, lo demás es pura cháchara, como decía el viejito Sadi, ese que ya murió. ¿Ah? ¿Han entendido, muchachos locos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora, ustedes dicen, pero vos, gordo, me pusiste un título ambicioso porque decía, va, ve, ya está. ¿Y qué otro título tenía? Guioncito, ¿qué más decía? Diagonalización. Diagonalización. Y ese nombre dice que será un quilombo, qué palabra rara, diagonalización. ¿Será que el gordo nos va a llevar a La Plata, a la ciudad de las diagonales? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Será eso lo que están pensando? Bueno, miren. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros sacamos como matriz de la aplicación F, operador F, el 1, 1, 4, 1. Esa era nuestra matriz. A esa matriz le calculamos sus VAP. Uno era 3, el otro era menos 1. Estoy haciendo un resumen de todo lo hecho, ¿sí o no? A este zángano, a este macho, le correspondía a este zángano. Y a este macho le correspondía este zángano. ¿Hasta ahí estamos o no? Cuando yo armé la matriz A, partiendo del operador, que sería el ejercicio más difícil, porque si a ustedes les dan la matriz diagonal, griten de la herida. El operador más difícil sería que, el ejercicio más difícil sería que le den el operador, ustedes tienen que buscar la matriz, que tampoco es un curso en la NASA. Partieron de la base canónica, ¿es correcto o no? Sí.
Y hay una operación entre conjuntos que se llama unión. Y la unión de subespacios me da otro subespacio. Cuando una el subespacio propio B sub 3 con el B sub menos 1, obtengo otra base formada con esos vectores propios que calculé. Y ambas pertenecen a R2. ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Cómo, profe? Me perdí, perdón. Uniendo los dos subespacios propios que calculé, obtengo otro subespacio, que más que un subespacio es una base de R2, ¿o no? Ah, claro. ¿Está o no? Sí, sí. Y si ahora yo les digo, muchachos, quiero hacer un cambio de base, de B' a B. Ah, si querés hacer un cambio de base de B' a B, tenés que escribir los vectores que están en B' como combinación lineal de qué base. De la base B. Y cuando pase este, si a este lo escriben como combinación lineal de ese, ustedes se dan cuenta, sin hacer un curso en la NASA, que esa matriz P va a tener como primera columna a 2, 1, ¿sí o no? Y como segunda columna va a tener a menos 2, 1. Esa matriz P contiene en sus columnas a los vectores propios que ya calculé. ¿Lo están viendo o no? Sí, profe. Esa matriz P se llama, por ahí la ven en algún texto, matriz modal. O sea que si a ustedes ven un ejercicio en cualquier otra guía que no sea la de cualquier lado, o sea, a ver, vamos a sacar la matriz modal del operador fulano de tal, ustedes tienen que sacar la matriz formada con los vectores propios, por lo tanto habrá que calcular los VAP y por ende los B. ¿Se entiende o no? Y con esos B, en columnas, armar la matriz B. Hay un teorema, inclusive, que dice eso, ¿sí? Que esos vectores que forman fila, columna, perdón, son linealmente independientes, ¿sí? Y verifican f de b igual a lambda por b. Entonces son los vectores propios. Bien. Entonces, una vez que yo tengo esa matriz, por supuesto, una matriz formada viene de bases. Si es una matriz de base y es de cambio de base, tiene que ser inversible. No queda otra. Porque se acuerdan que si yo iba de Córdoba a Buenos Aires, tenía que poder volver de Buenos Aires, ¿qué? Perdón. Entonces, el proceso, la matriz sí o sí tenía que ser inversible para que ese proceso pueda suceder. Entonces, esa matriz es una matriz inversible. Entonces, fíjense ahora lo que voy a hacer. Voy a calcular, voy a hacer un cálculo auxiliar y voy a sacar P a la menos 1. P a la menos 1 sería la inversa, voy a utilizar el mal llamado método de la adjunta, ¿sí? Era, ¿se acuerdan? Adjunt 1 sobre determinante por adjunt. 1 sobre determinante, el determinante de esa es 1 por 1, perdón, 2 por 1 es 2, Menos más 3. 2 son 4, sería un Menos. cuarto, ¿está bien? Un cuarto porque es 1 sobre determinante. Claro. Y hacemos adjunta, plan, pac, eliminamos 1, pac, pac, eliminamos menos 1, pac, pac, queda 2, pac, pac, queda 2. Por lo tanto, la matriz sería un cuarto, menos un cuarto, un medio, un medio. Esa sería la matriz inversa, para sacarla rápido, aplicando el mal llamado método de la adjunta. Bien. Sigo con el cálculo auxiliar y les propongo hacer ahora este cálculo. En ese orden, recuerden que la multiplicación matricial no es conmutativa. A, P a la menos 1, por A por P. Y vamos a ver la incógnita que se devela ahí. ¿Qué carajo nos da? Vamos a hacer el cálculo. Ustedes me van a ayudar de allá. Entonces empezamos. P a la menos 1 por A. Sería un cuarto, menos un cuarto, un medio, un medio. Vamos a poner como hacemos la disposición nuestra, porque si no, se van a confundir ustedes.
Y ya ponemos al lado de otro, pero vamos a hacer este ejercicio. Un cuarto, menos un cuarto, un medio, lo vamos a multiplicar primero por A, que era 1, 4, 1, 1. Empezamos a hacer el cálculo, fila por columna, elemento a elemento. Empecemos. Un cuarto por un cuarto más un medio, ¿cuánto sería? 3 cuartos. Bien. Un cuarto por 4 es 1, 1 más un medio, 3 medios. ¿Está? Menos un cuarto por 1, menos un cuarto, más un medio, ¿cuánto sería? Un cuarto. ¿De acuerdo? Vayan sacando ustedes. Menos un cuarto por 4 es menos 1, más un medio, menos 1. ¿Va bien o no? Bien. Y ahí esta la vamos a multiplicar por P, que era 2 menos 2, 1, 1. 3 cuartos por 2 son 6 cuartos. 6 cuartos más un cuarto. Perdón, 6 cuartos. Serían 3 medios. 3 medios más 3 medios. 3. 3, sí, señor. 3 cuartos por menos 2 serían menos 2 tercios, menos 3 medios, más 3 medios, 0. Un cuarto por 2 es un medio, menos un medio, 0. Un cuarto por menos 2 es menos un medio, menos un medio, menos un medio, es menos 1. ¿Es correcto o no? Entonces ahí hicimos ese cálculo auxiliar. Develamos la incógnita que yo había puesto ahí, y el resultado de multiplicar matrices, sin lugar a dudas, me da otra, que es 3, 0, 0, menos 1. Esa matriz no es otra cosa que una matriz diagonal, estimados míos. ¿Sí o no? Sí, profe. Y fíjense, ¿quién carajo están como diagonal principal? ¿Lo quién? Yolanda. Los valores propios. ¿Lo quién? Los valores propios. Los valores propios. Entonces ustedes no me pueden decir a mí, gordo, yo lo hago bosta, valores y vectores propios, pero no entiendo de condensación. Porque ni ustedes se lo creen, es mentira. ¿Sí o no? Si saben VAP y B por añadidura, saben diagonalizar. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Por eso el título de Rodríguez era ambicioso, pero lindo título, ¿o no? ¿Vieron que sí o no? Sí, sí. Entonces ahora vamos a la definición que van a dar las eminencias de los teóricos. ¿Sí? Y vamos a tratar de ponerlo en gallego. ¿Sí? En gallego, sale en gallego. Bueno, chicos, vamos a hacer la definición de valores y vectores propios. Mejor dicho, de diagonalización. Sea A una matriz cuadrada. Técnica del golpecito. ¿La ven ahí o no? Sea Sí, sí. A una matriz cuadrada. Se dice que A es diagonalizable si existe una matriz inversible P. Si existe una matriz inversible P, ¿sí o no? Tal que sea la menos 1 por A por P sea diagonal. ¿Sí o no? Se dice que P diagonaliza la matriz A. ¿Entiende la definición ahora? ¿Está? Ahí está en un video de los gallegos, ¿vieron? Ahora en uno cordobés. Vamos de vuelta. Sea una matriz cuadrada, loco. ¿Sí? Se dice que esa matriz cuadrada es inversible. Si existe una matriz inversible P, tal que P menos 1 por A por P negro, te dio una matriz diagonal.
se dice que P diagonaliza la matriz A. ¿Entendido o no? ¿Cómo la entendieron mejor? ¿En la versión gallega o en la versión de Córdoba? Cordobés. ¿Le gustó más el Córdoba? Bien. Alfredo, ¿entendieron la definición o no? ¿Se dan cuenta por qué si saben VAP, saben BEP, saben diagonalizar? Y fíjense que la definición es sabia, dice si existe una matriz inversible P. ¿Por qué dice si existe? Porque puede ocurrir que en el ejercicio que yo hice, los dos valores propios hubieran sido reales iguales. Entonces no me alcanza para armar P. ¿Se entiende o no? Y si hubieran sido complejos conjugados tampoco, porque yo dije de que íbamos a estudiar solamente los valores propios reales. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí, sí. lamentablemente, queda supeditado a la existencia de esos lambdas. ¿Sí? Si los lambdas son tales que cuando yo saque los B pueda armar la matriz P, que tiene que ser cuadrada, e inversible, por supuesto, entonces sí voy a poder diagonalizar. Si no, no. O sea, quiere decir que no cualquier matriz se puede diagonalizar, porque imagínense ustedes que si de ser así, el álgebra lineal sería un cago de risa, porque cualquier cosa difícil yo la llevaría a una forma que la llevaría a una forma matricial diagonal y sería todo un cago de risa. Es muy fácil. Bueno, las matrices diagonales son aquellas en donde los elementos diagonales principales son no nulos, no todos nulos, y por arriba y por abajo son dos ceros. Entonces es muy fácil, ¿o no? Pero lamentablemente no todas las matrices son diagonales. Por eso la definición es sabia, vuelvo a insistir, dice A cuadrada es diagonalizable si existe una matriz inversible P, porque puede ocurrir que no exista. Y si no existe, no puedo diagonalizar. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, ahí está entonces el famoso tema de diagonalización. ¿Qué es lo que carajo significa diagonalizar? Saber VAP y saber B. Y poder armar esa matriz P. Si armo la matriz P, ya en la clase que viene les voy a dar dando otros tips, ¿sí? Por ejemplo, un tip que dice que si una matriz tiene lambda, n valores propios distintos, siendo n el orden de la matriz, como en este caso, el orden de la matriz era 2, y teníamos dos valores propios distintos, el 3 y el menos 1, siempre es diagonalizable, dice un teorema. Entonces, si ustedes detectan que tienen n valores propios distintos, siendo n el orden de la matriz, no sigan trabajando al pedo, va a ser diagonalizable. Pero lo contrario, dice un teorema recíproco, no es cierto. Es decir, yo puedo tener valores propios iguales y lo mismo el operador puede resultar diagonalizable. ¿Se entiende? ¿Está? Si son distintos, siempre. Pero pueden que sean iguales y lo mismo sea diagonalizable. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, eso hay que tener cuidado porque por ahí en algunas pruebas, en algunos exámenes o parciales, los muchachos que se agarran, hacen el cálculo y le dan lambda 1 y lambda 2 igual a 4. Y ponen un cartelito abajo, no es diagonalizable porque los lambdas son iguales. No, error. Nunca entendieron el teorema. ¿Se entiende o no? Bien. Al pelo, ya lo vamos en detalle, vamos a ir viendo todos esos tips, que son cosas que nos van a ir, que son teoremas, que nos van a ir ayudando al momento de ir haciendo las verificaciones y me van a dar dando la certeza y la tranquilidad de que lo que estoy haciendo está bien. El título de la clase que viene, que ya después tendríamos que hacer una clase. ¿Usted puede ir el martes? A la misma hora del martes pasado, sí. Sí, se puede hacer una clase el martes a la hora, ¿qué hora fue? ¿9:30 fue? Sí, 9:30. Claro, porque yo vengo del colegio, ¿cierto? Sí, a las 9:30, ¿les parece? Sí. Sí, Bueno, profe. Sí, por lo entonces menos. vamos a agregar esa clase extra para que vamos ya, porque ya prácticamente estamos llegando a la fecha del segundo parcial, y ya después ahí en esta clase ya les fijaré bien la fecha. ¿Está? Bien. Perfecto. Por eso justamente quiero adelantar esta para que nos quede ese tiempo. Pongan entonces como título, lo que vamos a ver en la clase que viene se llama diagonalización ortogonal.
Ustedes dicen, ¿es otra cosa nueva? No, el concepto de organización es el mismo. Si existe una matriz inversible P tal que, el mismo. Nada más que ahora vamos a ver unos pormenores ahí de la organización ortogonal porque la vamos a aplicar en las secciones cónicas. ¿Se acuerdan en el chorizote que yo le llamaba? Aparecía el término cruzado, el que acompañaba a B, ¿se acuerdan? B, X, Y. Y les dije, cuando vimos cónicas, no le vamos a dar bola por ahora. Todas las cónicas que nosotros estamos estudiando va sin B. Cuando aparece B, les dije también que implicaba una rotación. Y realmente ese B me jode la vida. No la traslación es fácil. La tenga acá o la tenga acá, sigue siendo una elipse, sigue siendo una hipérbola. La rotación jode, y tanto jode, que a veces es como lo del Chavo, que vendía agua, ¿se acuerdan esas aguas saborizadas? Que vendía y decía, esta que sabe a limón, pero es de tamarindo, pero sabe a limón. ¿Se acuerdan? Es decir, parece de limón, pero resulta que es de tamarindo. ¿Ah? Entonces, el término de rotación realmente cuando aparece me rompe los quinotos y vamos a ver cómo lo podemos eliminar. Justamente cuando nos proponemos hacer esa huevada, es que aparece justamente el concepto de organización ortogonal. ¿Sí? Diagonalizar una matriz particular que cumple la condición de ser ortogonalmente diagonalizable y a partir de ahí eliminar esa rotación cuando me rompe los quinotos en una expresión. Por lo tanto, vamos a ver esa aplicación tanto a las cónicas como a las cuádricas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dije yo a la cuádrica vamos a volver en algún momento? Bueno, este es el momento de volver a cuádricas, pasando primero por las cónicas, porque si no se sabe cónica, no se entiende qué. Cuádricas. Cuádricas. Bueno, al pelo entonces, nos vemos la clase que viene. El martes ya la programo y la subo a autogestión para el martes a las 21:30. ¿Está? Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno. No, Abrazo a todos, saludos. Ah, buen profe.